Algo tiene que haber en los lugares abandonados para que nos genere tanta curiosidad. Son sitios que ya nadie habita, pero que los ladrillos que aún se mantienen en pie siguen guardando parte de su historia. Hoy vamos a conocer un antiguo poblado minero al sur de España, para conocer parte de su historia y ver cuántos edificios como este que tengo aquí atrás aún se mantienen en pie. Así que, comenzamos. El lugar que vamos a visitar fue un antiguo poblado minero de principios del siglo XX en la provincia de Huelva. Consultando la web del ayuntamiento de su término municipal, que es Calaña, he podido hacerme una idea de los edificios que aguantan aún el paso del tiempo y ver algunas fotografías de la época. De los edificios que aún se mantienen en pie, hoy vamos a ver en este recorrido 5 de ellos. La casa del director será la primera, que en los poblados mineros de la provincia de Huelva suelen llamar casa dirección, y conoceremos también la casa del médico, la casa del subdirector de la mina, la iglesia y el antiguo casino. Espero tener suerte y poder hacer algunas fotos interesantes de lo que fue uno de los poblados mineros de finales del siglo XIX. Bueno, buenos días. A ver qué nos encontramos. Lo que voy a hacer va a ser seguir el camino que me marca Google Maps, que, si no me equivoco, subiendo por esta senda llegamos a la parte principal del poblado. Lo que vamos a visitar es un antiguo poblado minero que se llama La Torerera. Continuando por este sendero, según Google Maps, vamos a llegar al acceso principal del poblado. He aparcado justo aquí y este es el camino donde estoy ahora mismo. Si giramos a la izquierda y avanzamos un poco por este otro sendero, podremos llegar directamente a la casa dirección. Vale, aquí... Esta creo que puede ser la casa del médico, pero vamos a dirigirnos aquí hacia la izquierda. Mira, aquí hay unas líneas marcadas en el suelo, no sé qué será. Y aquí a la izquierda, si no me equivoco, lo que hacemos es llegar a la casa de dirección. Mira, allí hay otra vivienda, que iremos a verla después. Vamos a echar un vistacito antes. Vamos a ver por aquí. Bueno, está bastante reventada, vaya. Vamos a ver. Y bueno, está amaneciendo ya, bueno, amaneció hace un ratillo, pero el sol está ahí ya levantándose. Así que me voy a dar bulla si quiero hacer algunas fotos. A ver. Muy bien. Casoplón, ¿eh? Vamos a echar un vistacito por dentro. La arquitectura de los poblados mineros de la zona es mayormente una edificación inglesa de estilo victoriano, ya que fueron los británicos quienes explotaron la mayoría de las minas de la provincia desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. Aunque el poblado donde nos encontramos ahora está totalmente en ruinas, son muchos los edificios o incluso barrios de estilo inglés que aún se mantienen por aquí. Hacer fotografías con el gran angular. Vamos a darnos una vuelta porque traigo un 24-70 y el 18, pero antes de que suba el sol, lo que quiero hacer es unas tomas con el gran angular de exterior y sobre todo de las partes de interior. Como vamos a dar una vuelta por todo el pueblo, a la vuelta, que saldremos otra vez por aquí, volveré a cambiar el objetivo y haré ya detalles. Esa va a ser la forma de organizarme la mañana.
Justo después de deciros esto de las lentes, me doy cuenta de que es una auténtica chorrada, ya que si hago a la vuelta la foto de detalle y demás, tendré el problema del cambio tan drástico de luz, así que como voy grabando y haciendo fotos, seguiremos con el 18 mm prácticamente todo el recorrido. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues pasamos ya de la casa de dirección. Vamos a pasar de la casa del director. Ven, que está el sol ahí, esas nubes, esa pequeña bruma nos está dando un poquillo de vidilla, pero en cuanto salga nos va a cascar aquí el sol ya. Así que vamos a la siguiente zona. Vamos a ver la casa anterior, creo que es la casa del médico. Hola, hola. Una pequeña pausa solo para recordarte que si te gusta el contenido del canal, la forma más sencilla de apoyarme es dejar un corazoncito y un comentario en los vídeos y suscribirte para que te lleguen las notificaciones del próximo contenido. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Por desgracia, la casa del médico nos la vamos a encontrar en el mismo estado lamentable que la casa dirección. Apenas se sostienen los tabiques de la estructura exterior y algunas paredes y pilares de la vivienda. Así que haré alguna fotografía y seguiremos hasta llegar a la iglesia, que sinceramente creo que será el edificio que más merecerá la pena visitar. Muy guapo, sí señor. Ahora haremos una foto de eso. Y bueno, seguimos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Salimos de la casa del médico y vamos a ir por allí, creo. Venga, vamos a intentar bajar por esta escalera de aquí. Bueno, pues aparte de estas dos viviendas que acabamos de ver, debe haber dos edificios más grandes que merezca la pena ver. Es que uno es la iglesia y otro son los talleres, que no estoy seguro si los talleres serán lo que había en el aparcamiento cuando hemos llegado. Así que vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Pues una de dos. O el médico tenía mejor casa o esta es la casa del técnico. Vamos a ver para fotos si hay algún tiro desde aquí más atrás. Bueno, está complicadete. Venga, vamos a ver qué tal. Qué pena, la verdad, el estado tan ruinoso, ¿no? de todas estas viviendas, ¿no? Es lo que pasa, que se abandonan pero de verdad que yo flipo, vamos. No es que suela visitar muchos lugares abandonados, que siempre está guay para hacer fotos, por curiosidad, ¿no? Por conocer sitios. Bueno, aquí unos bloques. Y a ver si consigo hacer unas fotos interesantes, ¿no? Pues lo que voy a hacer va a ser... Voy a hacer unas cuantas fotos y continuamos, ¿vale? Dame un minutillo. Bueno, pues continuamos. Que es temprano todavía, pero ya nos está pegando ahí el sol. Bueno, el sitio está espectacular, ¿eh? Una zona de pinar, allí
Venga, vamos a darnos caña, que hay todavía más viviendas que ver. Así que... Bueno, si habla con el tema de la foto ya se complica un poquito, ¿vale? Porque ya está pegando el sol y casi es mejor venir por la tarde y arriesgarte a que las últimas fotos las tengas que hacer con el trípode, ya con poca luz o por la noche, que venir al amanecer y que te pille, a ver, y que te pille el toro. Bueno, ahí está el edificio que decía que tenía ganas de ver. Ese. Bueno, pues vamos ahí del tirón, me parece a mí, antes de que apriete más el sol. Nos vamos ahí directamente a esta que tiene ahí un pórtico de entrada. Si es la que creo que he visto en internet, tiene ahí una entrada chula, chula. Tiro es donde estáis vosotros ahora, así que vamos a cambiar el ángulo de tiro, ¿vale? Que yo pueda hacer fotos desde dentro sin que salga el teléfono. Bueno, continuamos. Vamos. Bueno, pues vista la iglesia, que es el edificio, a mi gusto, más chulo de este antiguo poblado minero. Vamos a ver qué nos queda, a ver si encontramos los talleres, ¿vale? Allí hay una valla. No sé si serán los antiguos talleres, se ve que es un edificio grande, los antiguos talleres de aquí de la mina, o será el casino, tal vez. El casino es otro edificio de una sola planta, bastante grande. Vamos a ver. Ya estáis viendo que esto está en un sitio natural, súper chulo, de enorme pinar, esos eucaliptales que todavía se prodigan por la cuenca minera. Y este sería, o estos serían, los casinos. Algo que también forma parte del legado popular de la provincia, ya que los casinos de los pueblos, el primero ya se remonta a mediados del siglo XIX, cumplían una función social más allá de la de los juegos de azar, siendo lugares de encuentro para conversar, tomar una copa o incluso cerrar negocios. La infraestructura está todavía... A ver qué hay por aquí. A ver, antes de bajar voy a echar un vistacito. Bueno, aquí hay un juego de luces interesante, ¿no? Para alguna foto que otra. Pero lo que quiero es, a ver, desde aquí arriba, si tenemos un plano... Wow. Pues sí, yo creo que si estos eran los talleres, pues serían bastante pequeños, vamos.
Vamos a ver. Bueno, pues vamos a bajar, a ver. Qué miedo, escalera abajo. Bueno, esto se usa también como corrales porque hay mierda de cabra. A ver. Eso es, ahora sí. Vale, aquí hay una escalera de bajada y aquí hay otra. Estas son menos profundas. Vamos a bajar, a ver, qué es lo que hay por aquí. Hostia, tú. Bueno, que es de día. Esto siempre acojona un poco, ¿no? A ver. Pues sí. Aquí tenemos el meódromo oficial. Así que sí, probablemente esto sería el casino. ¿No? Con el aseo abajo. Y la otra escalera que es más profunda, yo creo que esa va a llevar a una salida de algún patio o alguna zona de fuera. Vamos a ver. ¿O no? A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? Y esto pues parece... Pero un lavabo, ¿no? Más bien. Y bueno, sí, claro. Allí está el meódromo al final. Vale, muy bien. Y aquí tenemos el salón, entonces, del casino. Bueno, pues con lo poco que queda aquí en el antiguo casino de este poblado minero abandonado, vamos a finalizar el vídeo. Creo que el casino es un buen sitio donde terminar, ojalá estuviese abierto. Así que recordad suscribiros, dad un corazoncito y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!